tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, aquí por USMP TV Aprende con Todo. En el programa pasado hablamos del caudillismo militar, pero para comenzar el de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has admirado tanto a alguien que te ha provocado imitarlo? Tal vez sí te ha pasado con algún cantante, personaje conocido o alguien muy cercano a ti que te ha parecido lo máximo. Y es que sí, gran parte de nuestra formación es gracias a los patrones que seguimos. Algo así pasó con los países latinos cuando comenzaron a formar sus estados. Comenzó uno, luego otro vio que había resultado todo y le siguió el ejemplo. Después otro y así hasta que al final cada uno fue constituyendo sus repúblicas. Acompáñame a ver a detalle cómo ocurrió todo esto. En América Latina los estados comienzan a formarse en las primeras décadas del siglo XIX, después de las 500.000, 890 y no sé cuántas guerras por la independencia que se habían dado. Claro, pero había cierto libertador en nuestra historia que tenía en mente un plan que le parecía súper bacán. Este plan consistía en agrupar a todos los países de Hispanoamérica. Ya hemos hablado de él en programas pasados, así que... ¿sabes a quién me refiero, Helga? ¡Exacto! Simón Bolívar. Él había craneado algo más o menos así. Yo propongo construir un estado que incluya a todas las sociedades hispanoamericanas. Me gusta el nombre de la Gran Colombia para este nuevo estado. ¿No les parece genial mi idea? Bueno, Bolívar, en realidad no. La idea era medio descabellada. Señor editor, regrésele su cabello, por favor. Es que de verdad era más real lograr que Helga monte un unicornio antes de poder juntar a todos los países de Hispanoamérica dentro de un estado. Y no lo digo por mala onda, ni porque Bolívar me cayera mal, sino que habían ciertos factores geográficos, sociales, económicos e históricos que lo impedían. Veamos detenidamente cada uno de ellos. En lo geográfico, por ejemplo, ocurría que las distancias entre los países eran enormes. O sea, ahora hablando por WhatsApp o por inbox, fácil normal la hacían. Pero en esta época, sin nada de esto, iba a ser bien complicado comunicarse. Por otro lado estaba el factor económico, ya que los recursos naturales y las actividades productivas eran diferentes en cada país. Por ejemplo, si Helga vivía aquí en Perú y la producción de papas abundaba, en el país natal de Henry, que era Colombia, las papas no figuraban, sino el café. Pero para que te quede todo claro y me dejes ir un momentito al baño, dejemos que el profe te explique los otros dos factores. Los otros aspectos por los que no se podían unificar a todas las naciones hispanoamericanas dentro de un estado, aparte del geográfico y económico, eran dos: el social y el histórico. En el primero, ocurría que habían países que tenían un fuerte componente indígena como Perú, Bolivia y México, y otros con predominancia blanca, como Costa Rica o Argentina. Por otro lado, el otro factor era el histórico, ya que durante la colonia, cada grupo social había formado identidades regionales y nacionales. La élite política siempre había estado compuesta por españoles, pero cuando estos desaparecieron y se formaron nuevos estados, esta élite se conformó por criollos. En México y Perú, por ejemplo, las élites eran dominadas por militares criollos. Estos habían llegado al poder por medio de golpes de estado, además de que reprimían a todos los que se les ponían en contra. ¿Tú estás en mi contra? Pues corre, que te atrapo. ¡Auxilio! Bueno, por todo esto, la inestabilidad política sería una de las principales características de los gobiernos latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX. Pero, ¿qué más ocurre en los primeros años de los estados latinoamericanos? Te doy una pista. En esta época se dio una lucha mental. O sea, ¿dos cerebros se pelearon? No, Helga, me refiero a que se dio una lucha de ideologías. El versus fue entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Por un lado, el pensamiento liberal apoyó al 100% del proceso de la independencia y con ello, obviamente, se opuso a todo lo relacionado con la colonia. Mientras que, por otro lado, los conservadores sí apoyaban al orden colonial y más bien acusaban a los liberales por alterar el orden que ya estaba establecido. Ok, entonces seguro hasta el momento habrás apuntado
que el proyecto de unificar naciones fracasó, que la alta sociedad política estuvo compuesta por criollos, que se dio una gran inestabilidad y que para rematar la situación se dio una lucha ideológica entre los liberalistas y los conservadores. Y es que tener posiciones ideológicas o respaldarlas puede traer ciertos conflictos a veces. Es más o menos parecido a lo que ocurre cuando quieren elegir al delegado de tu aula. Unos compañeros votan por uno y otros por otro porque creen que es la mejor opción. Piensa que ocurrió algo así cuando se tuvo que definir una forma de Estado en Latinoamérica. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces presta mucha atención al siguiente video. Entre 1810 y 1845 en Latinoamérica, los liberales y conservadores entrarían en un serio debate sobre qué sistema de gobierno debían seguir. Los de este lado apoyaban al sistema federal y los de este otro al sistema centralista. Y si te estás preguntando qué significaba cada uno de estos sistemas, échate agua a la cara para que estés bien despierto, porque a continuación te lo explico. El sistema federal o federalismo era un acuerdo de unión que tenían provincias donde aceptaban que daban parte de su autonomía al Estado, cosa que así conservaban su soberanía, leyes y autoridades propias. Este sistema estaba conformado por gente fresh y relax como tú, o sea, pequeños propietarios y comerciantes, profesionales intelectuales y burócratas. Por otro lado, el sistema centralista conserva el poder y las funciones en el Estado, que es reconocido como una autoridad suprema. Por eso es él y solo él quien administra y ejerce todo el poder sobre las provincias. Este sistema estaba conformado por el alto clero, los militares, los terratenientes y comerciantes. Esta disputa provocó tremendos conflictos entre México, Río de la Plata y Centroamérica. Vaya, parece que el destino de la política era más incierto que la llegada del fin del mundo. Pero ahora hablemos de la economía. ¿Cómo crees que estaba la economía de los estados latinoamericanos en ese entonces? Dale miles de clics al que tiene pulgar abajo, porque en esa época la economía estaba más hundida que el Titanic. Profe, ¿qué nos puede contar al respecto? En los primeros años que siguieron luego de la independencia latinoamericana, los países pasaron por un periodo de crisis económica, y es que se dieron una serie de procesos en el continente. Por ejemplo, cesó el sistema de monopolio comercial en el que se estaba obligado solamente a comercializar con España. Otro proceso que ocurrió fue que la libertad de comercio hizo que se beneficien otros países extranjeros, especialmente los británicos, a quienes les otorgaron ciertos privilegios a través de tratados. Dentro de estos procesos económicos, también estuvo la reducción de precios de algunos productos de exportaciones importantes. En el caso de Argentina, ocurrió con el cuero, y en el caso de Perú, con la plata. Esto ocasionaría algo terrible. ¿Que se acabe el chocolate en toda Latinoamérica? No, Helga, qué ocurrente. Lo que pasó fue que no hubo inversiones extranjeras por falta de capital. Y no sé si lo has notado, pero ahora en nuestro país encontramos productos que vienen de todas partes del mundo. Siempre que le damos la vuelta a un objeto, encontramos unas letritas que dicen Made de todo. Made in Vietnam, Made in Colombia, Made in Venus. Ah, es que está medio borroso y no se ve, pero dice Venezuela. Bueno, sí, ahora normalazo los países pueden importar sus cosas para comercializarlas. Y por la globalización hay un tema de dependencia económica mundial, no como antes, donde solo dependíamos de otras economías latinas. Lo que hizo que cada zona se especialice en la producción de productos primarios como la minería, la agricultura y la ganadería. Mejor ahora veamos qué cambios se dan en la sociedad. En este aspecto, ya no se quería nada de jerarquías y más bien se optaba por la integración. Pero lo malo es que para esto se debían superar 3 problemas: la esclavitud, la antigua división entre criollos e indígenas y las discriminaciones legales. Ah, y no olvides que la élite pasó de ser española a ser criolla. Entiendo, los criollos eran de la alta sociedad ahora. Pero, ¿qué pasó con los indígenas entonces? Buena pregunta, Helga. Dejemos que el profe nos lo diga. Por otro lado, las comunidades indígenas, que
que eran mayoritarias en México, Centroamérica y las repúblicas andinas, eran muy pobres, practicaban la agricultura de subsistencia y sumisas ante los terratenientes. Ya hablamos de la formación, economía y sociedad de los estados latinoamericanos, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Quiénes conformaron la nueva élite política? ¿Los indígenas, los monarcas o los criollos? ¡Excelente! Con el desplazamiento de los españoles del poder, fueron los criollos quienes compusieron la nueva élite. ¿Qué ideologías se enfrentaron en los primeros años de formación de los estados latinoamericanos? ¿El pensamiento liberal y el anárquico? ¿El pensamiento anárquico y el conservador? ¿O el pensamiento liberal y el conservador? Muy bien, este enfrentamiento marcó la historia política de las primeras décadas de vida de los estados latinoamericanos, ya que se buscaba definir una forma de gobierno. ¿Qué país extranjero fue el más beneficiado con la libertad de comercio? ¿Rusia? ¿Gran Bretaña? ¿O Italia? ¡Correcto! Los británicos fueron los más beneficiados y como su apoyo fue importante para los ejércitos insurgentes, llegaron a tener una consideración privilegiada. Hoy aprendimos que en América Latina los estados comienzan a formarse en las primeras décadas del siglo XIX. Además, el plan de Bolívar de construir un estado que incluyera a todas las sociedades de Hispanoamérica había fracasado por factores geográficos, sociales, económicos e históricos. Por otro lado, la nueva élite política fue ocupada por criollos. También la inestabilidad política sería una de las principales características de los gobiernos latinoamericanos, ya que con ello surge una lucha de ideologías entre el pensamiento liberal, que apoyaba el sistema federal, y el conservador, que apoyaba al centralista. Recuerda además que la economía a inicios de la formación de los estados estuvo en crisis. Y para terminar, hoy aprendimos que en la sociedad se buscó que existiera integración, pero ciertos problemas como la aún existencia de la esclavitud o la división entre criollos e indígenas hicieron que la situación no cambie mucho. Cuando comenzaron a formarse los estados en Latinoamérica, el panorama era totalmente diferente a lo que es ahora. No había un sistema de gobierno bien establecido y eso hizo que la situación en el continente se agudice. Pero yo te pregunto, ¿cuál crees que fue el principal motivo por el que hubo una gran crisis cuando comenzaron a formarse los estados en Latinoamérica? Yo creo que siempre es importante tener un orden y un lineamiento para todo. Quizás eso fue lo que faltó para solucionar los problemas que aquejaron por varios años a los nuevos estados. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías que En el siglo XIX, mientras se formaban los primeros estados latinoamericanos, la inglesa Mary Shelley escribía la novela Frankenstein? Así es, mientras en Latinoamérica se formaban los estados, en 1817 en Inglaterra se escribía esta reconocida novela gótica, cuando su escritora tenía tan solo 20 años. La obra es publicada un año más tarde y en la actualidad es una de las más conocidas a nivel mundial. Ahora ya lo sabes. Actualmente Latinoamérica es parte importante del continente a nivel mundial, así que espero que hayas aprendido muchísimo hoy sobre la formación de sus estados. Si quieres tener más información, puedes leer el libro La formación de Estado y democracia en América Latina de 1830 a 1910, de Fernando López Alves. Bueno chicos, el programa de hoy ha terminado. No olviden de repasar lo que vieron en sus cursos y darle like a nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender. Nos vemos en una próxima edición solo aquí por USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao! en el próximo programa aprenderemos sobre la Confederación Perú-Boliviana. ¡No te lo pierdas!